Pensaba el magnífico que esto nunca pasaría, e incluso pensaba que se saldría con la suya, pero sale Marco Cortés, sale Alito Moreno y le advierten de esta manera a AMLO: no va a pasar ninguna reforma, ya te derrotamos una vez y volverá a pasar, está moralmente derrotado él y Morena. Veamos de qué se trata y qué le dicen a AMLO el Magnífico y a Alito Moreno y Marco Cortés, y ahorita comentamos, ¿por qué no? La coalición Va por México. Saludo con mucho afecto a mis compañeros presidentes de partido, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Iniciamos con nuestra posición y hablo primero a nombre de Acción Nacional y por supuesto de la coalición. Ya lo harán también mis colegas presidentes de partido respecto de la propuesta electoral que ha hecho el presidente López Obrador. Nosotros vemos que es un acto más del circo, Morena y teatro que ha venido llevando el presidente López Obrador. Para nosotros, la propuesta electoral del presidente López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE, del árbitro electoral, del Tribunal Electoral y, por supuesto, la libertad y de la democracia. Lo decimos con absoluta claridad: no permitiremos retrocesos ni autoritarismos. No permitiremos que México sea una autocracia donde todo lo decida un solo hombre. Las reformas electorales en México siempre han sido exigidas desde la oposición para generar condiciones de equilibrio, de cancha pareja, de contienda democrática. Y hoy la única forma de entender que esta reforma electoral sea impulsada desde el gobierno es con el único fin de mantenerse en el poder, sea como sea. Y por eso no lo vamos a aceptar. El único objetivo que puede existir detrás de querer cambiar las reglas del juego electoral desde el poder es quererse mantener en el poder. Y esto lo hace como un claro distractor más para mantenernos confrontados a las y los mexicanos ante su rotundo fracaso. Fracaso en economía, generación de empleos, fracaso en seguridad, fracaso en salud, en su gran farsa de la austeridad y del combate a la corrupción. Para nosotros, una de las batallas más importantes en defensa de la libertad, de la democracia, será el próximo abril del 2023, porque ahí se elegirán 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y los partidos aquí hoy representados en Alejandro Moreno, en Jesús Zambrano y en un servidor, podemos tener ese tercio que se necesita para el nombramiento de 4 integrantes del Consejo General del INE. Y por lo tanto pondremos muchísima atención en que sean perfiles muy acreditados y comprometidos con la libertad y con la democracia, y que no se dobleguen ni se vendan ante el poder. Frente a esta puntada del gobierno federal de una reforma electoral, nosotros en contraparte, y vaya que cada partido, lo aclaro, estamos presentando nuestra propia propuesta, y en su momento buscaremos generar una sola, buscando impulsarla. Pero dentro de los temas que hemos hablado los dirigentes de partido son los siguientes. Primera, impulsar la segunda vuelta electoral para presidente de la República, para que quien sea presidente de este país logre el respaldo de la gran mayoría de las y los mexicanos. Segunda, que se elimine la sobrerepresentación que actualmente existe en la Cámara de Diputados y el transfugismo que también ocurre. Tercero, tener elecciones primarias constitucionales organizadas por el INE el mismo día para todos los
partidos. Cuarto, prohibición total, con sanciones graves a quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a la gente con quitárselos. Quinto, nulidad electoral en casos donde participe la delincuencia organizada. Sexto, regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales, entre otros temas que los diferentes partidos, incluido el mío, pudiéramos agregar en la discusión de nuestra contrapropuesta en materia electoral. Manuel Cloutier hablaba de que la democracia se construía todos los días, sin odio y sin violencia. Este gobierno genera odio y violencia y además este gobierno está persiguiendo a los opositores. La coalición Va por México no va a aceptar ningún tipo de persecución contra ningún opositor, sea político, sea medio de comunicación, sea periodista, sea científico, sea ambientalista. Ningún ciudadano que se atreva a disentir y levantar la voz podrá ser perseguido político en este país. Eso es inaceptable. Eso en México se había superado hace muchos años y no podemos permitir una regresión también en la libertad, en el derecho a disentir. Y por eso hoy la coalición Va por México y particularmente Acción Nacional, el partido que yo represento, hace un compromiso de respaldar a cualquier ciudadano mexicano que hoy se sienta perseguido por este gobierno autoritario. México no es una dictadura, México es una democracia y aunque el señor viva en un palacio, hay que recordarle que la voz de todas y todos los mexicanos deben ser escuchadas, tomadas en cuenta y respetadas. Y por ello hoy estamos aquí, para decirle al INE que cuenta con Acción Nacional y con la coalición Va por México, para decirles a todos ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, profesionales de la información, no están solos, cuentan con nosotros. Para decirles a todos los académicos, científicos y ambientalistas, cuentan con la coalición Va por México. Y para decirles a todas y todos los legisladores patriotas que dijeron no a la ley Bartlett, que dijeron no a una ley regresiva, contaminante y destructiva, que cuentan con nosotros, porque la coalición Va por México siempre va a buscar salvaguardar el derecho a disentir, la libertad de pensar y de expresarla. Y además, en todo país democrático, la voz de todas y todos los mexicanos debe ser escuchada. Y por eso es que haremos todo lo necesario en instancias nacionales e internacionales para denunciar cualquier tipo de persecución política que se presente en nuestro país. Dicho eso, quiero darle el uso de la palabra al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Adelante, presidente. Gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Es muy importante su presencia el día de hoy. Agradecemos que estén aquí. Agradecemos a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales y saludo con aprecio y con afecto al dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, y del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Hoy hemos preparado esta conferencia de prensa con ustedes para fijar posición y postura tanto desde la visión de cada uno de nuestros partidos como de la coalición Va por México. Por ello agradecemos su puntualidad y estar acompañándonos en este día. Amigas y amigos de los medios de comunicación, estamos aquí, como bien lo ha dicho el dirigente de Acción Nacional, para fijar postura en temas fundamentales como lo ha sido la reforma electoral, esa iniciativa regresiva y que lastima a la democracia y la despedaza en esa propuesta y que el dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, ha dejado muy claro. Pero también estamos aquí, como lo ha hecho Marco, para denunciar la campaña de persecución política, de odio, de terror y de violencia con la que Morena pretende intimidar a cualquiera que no esté a favor de sus iniciativas o proyectos. Digo a cualquiera porque esta amenaza va más allá de nuestras diputadas y diputados, va más allá de los partidos que integran la coalición Va por México. Esta es una amenaza manifiesta contra todas las personas, mujeres y hombres, que se atreven a alzar la voz de este gobierno corrupto, autoritario y represor. Aquí a la vista de todos ustedes están más de 400 mexicanas y mexicanos que han sido atacados por los gobiernos de Morena. Son funcionarios electorales, servidores públicos, artistas, académicos, ambientalistas, comunicadores, periodistas, magistrados, ministros, diputadas y diputados. Su único pecado
es haber alzado la voz y no pensar como el presidente y su gobierno. Eso le ha ocasionado permanentemente linchamientos públicos a varios de ellos. Les han abierto investigaciones y hasta les han llamado traidores a la patria. De eso se les ha acusado y de mucho más. Todo ello por dar su opinión y buscar tener un México mejor. El gobierno de Morena está mostrando de qué está hecho. Morena está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo. Sistemáticamente atacan a la prensa cuando no les favorece. En los últimos 40 años, compañeras y compañeros, jamás habíamos visto un ataque brutal, sistemático, desde el gobierno de la República, contra ustedes, los medios de comunicación, contra los partidos políticos, contra los políticos, contra el empresariado, contra los organismos autónomos, contra el INE, contra el TRIFE, contra todo aquel que piense distinto a este gobierno. Estigmatizan y tachan de reaccionarios a quienes respaldan sus inventos, quienes hoy no respaldan esa propuesta que tienen y nos tachan y quieren tachar a la coalición de no querer construir por el país. Hoy desprecian a las instituciones porque simplemente les estorban para hacer su voluntad. A la vista de todos, Mario Delgado es un tipo irresponsable, desfasado de la realidad, es un delincuente electoral confeso y se atreve a promover una consulta para enjuiciar a nuestros diputados, llamándolos traidores a la patria. Así como lo hacen en los regímenes fascistas, que se escudan en la nación para justificar sus atropellos. Hicieron sus cuentas y saben que ninguna de sus reformas va a pasar. Ya les pusimos un alto en la reforma eléctrica y ahora vamos a defender al Instituto Nacional Electoral y vamos por una reforma electoral ciudadana que fortalezca las instituciones democráticas, el sistema de partidos y la representación. La reforma electoral vendrá de aquí, del PRI, de la coalición Va por México y de la ciudadanía. De aquí saldrá una reforma con la que cuenten todos los mexicanos y que sea de utilidad para la fortaleza democrática en México. Vamos a frenar la militarización del país, a refrendar el papel de las autoridades civiles en las tareas de seguridad. Basta de arrastrar el prestigio y la confianza que las Fuerzas Armadas han construido durante años. Porque para la coalición Va por México, en cada marino, en cada piloto y en cada soldado hay un mexicano dispuesto a dar su vida por el país y ellos cuentan con nuestro respaldo, pero este es un gobierno sin experiencia, sin rumbo, que no sabe cómo resolver los temas del país. Basta de darle tareas que no les corresponden y exponer a nuestras Fuerzas Armadas. Y lo digo como es, no vamos a sucumbir ante esta tiranía. Se los vuelvo a decir a los de Morena, están moralmente derrotados, no tienen vergüenza, son autoritarios, son violentos y son un cáncer para nuestro país. Pero lo que sí les ha quedado claro hoy es que la coalición Va por México y la sociedad le ha puesto un alto a los límites que quieren cruzar. Va por México ya les demostró que no van a cambiar la Constitución. Va por México ya les demostró que pueden y van a seguir siendo derrotados porque no tienen la mayoría para construir acuerdos y consensos en la Cámara de Diputados. Les hemos dado cátedra de hacer política de manera legal, patriótica y democrática. Les enseñamos lo que es un bloque unido, fuerte, leal y comprometido con los mexicanos, como lo es la coalición Va por México. No como Morena, que es un conglomerado de mercenarios de la política, de agendas personales y de políticos ineptos, como lo muestran todos los días con su incapacidad para resolver los temas que urgen solución en el país. Salieron buenos para destruir. Lo peor de la política nacional cayó en Morena y la gran tragedia de los mexicanos es que estos personajes hoy nos gobiernan. Queremos hacer un llamado a la ciudadanía y a la sociedad civil. Lo que está haciendo Morena es sembrar odio y división. Morena es una desgracia y una tragedia para el país. Lo que está haciendo Morena es tratar de sembrar miedo, usando a las fiscalías, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera para perseguir. Morena quiere callar a como dé lugar a todas las voces de la oposición y les queremos decir, nosotros estamos dando la batalla, pero la sociedad civil también está con nosotros, nos va a apoyar y nos va a respaldar. Ir formándose, denunciando y alimentando el debate público, eso es lo que nos ayuda a seguir construyendo con una crítica, siempre que sea en beneficio del país. Vamos juntos a evitar que estos mafiosos sigan regando mentiras. Vamos a seguir exigiendo todos los días que se pongan a trabajar. Tenemos elecciones el 5 de junio y no podemos permitir que la tiranía de Morena se apodere de nuestras entidades federativas. Queremos hacer un llamado también a toda la comunidad internacional. El PRI ya informó puntualmente de esta situación en las plataformas de que forma parte, en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, y de la Internacional Socialista a nivel global.
Ambos mecanismos tienen una voz que se escucha a nivel regional y a nivel global, y queremos que los ojos del mundo estén sobre México para que les sea más caro, más costoso el seguir persiguiendo a todos los opositores. También se formalizó una denuncia por varias de nuestras diputadas y diputados en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, y vamos a seguir denunciándolo todos los días. México, compañeras y compañeros, está en alerta máxima. Morena y su intransigencia están destruyendo el país, están rompiendo con el modelo democrático y están violando sistemáticamente todos los días los derechos humanos. Si en Morena quieren consultar para enjuiciar a expresidentes y diputados, nosotros vamos a hacer que pasen por el juicio de la sociedad civil, que los va a castigar con el voto y por la condena de la comunidad internacional, que pondrá en evidencia a su gobierno fascista y autoritario. México se está convirtiendo en la nueva cara del autoritarismo en América Latina, y si no ponemos un alto, nuestro país puede convertirse en una dictadura. Esta es una situación urgente y necesitamos toda la difusión posible para que el mundo sepa la clase de gobierno que tenemos en México. Un historiador romano nos dejó una gran frase: en un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben de ser libres. Pero estamos viviendo épocas en que quienes nos gobiernan quieren acabar con nuestras libertades, empezando por el pensamiento y la libertad de expresión. Sin ellas nos quieren dejar, y sin muchos otros derechos que hemos conquistado a lo largo de años en nuestro país. Pero desde aquí les decimos a las personas que aquí se muestran y que han sido amenazadas, a todos los mexicanos, que no vamos a permitir que en México se instaure una dictadura. No nos importan las amenazas, no nos importan los insultos ni las presiones. Sabremos estar a la altura para defender a todos los mexicanos de un régimen que llegó a gobernar con base en libertades y ahora quiere quitarlas, violar constantemente las leyes que nos rigen e instalarse como una dictadura. México nunca ha tolerado dictadores, y en pleno siglo XXI estamos millones de mexicanos que no vamos a dejar que un gobierno de cuarta, acabe con nuestro país. Desde hoy inicia la batalla por defender nuestras libertades y el cumplimiento de las leyes. A cada ataque de gobierno de Morena presentaremos denuncias en México y en el extranjero. Ya no podrán operar con impunidad. Los resistiremos y los vamos a vencer. Basta de querer silenciar a los que piensan distinto a ellos. Alto, compañeros, a los terroristas de la política. Alto a la judicialización de la política y a la politización de la justicia. Alto a la persecución. Dejen de mentirle a la gente, de distraer con sus consultas, con sus elefantes blancos y con sus destapes anticipados. Pónganse a trabajar. Nosotros sí queremos que le vaya bien a México. Nosotros en la coalición Va por México sí tenemos proyecto, sí sabemos cómo trabajar para que México prospere, sabemos dialogar y construir consensos. Y por ello quiero expresar mi mayor reconocimiento a las y los legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, y muy especialmente al liderazgo del presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, del presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. A nuestros coordinadores los reconocemos, y en Morena, compañeros, están desesperados, y por eso les decimos que están moralmente derrotados y que les vamos a ganar. Por su atención, muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a nuestro compañero Jesús Zambrano. Gracias, Alejandro. Amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por atender la convocatoria a este encuentro con ustedes para intercambiar algunas reflexiones y puntos de vista. Saludo desde luego con afecto y respeto a mis colegas del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marco Cortés. Efectivamente, estamos ante la actuación desesperada de un gobierno fracasado. Han fallado en todo lo que le prometieron a la gente para ganar en el 2018. En mera fraseología ha quedado aquello de no mentir, no robar, no traicionar. López Obrador es un adicto a la mentira. El día que no dice una mentira se siente mal de su estado de ánimo y de salud. Salieron más rateros y más corruptos que todo lo que criticaron de lo que pasó en gobiernos anteriores. Ahí está, en los últimos días, por cierto, el caso de Segalmex,
que habla de hasta 10,000 millones de pesos de fraude en ese sistema de seguridad alimentaria mexicana, que ahora, por cierto, en esta situación de inflación y de que ha subido el precio de la canasta básica, bien podría servir esa institución, si estuviera sana, si estuviera limpia de corrupción, para ayudar a la gente ante esta situación. Y han traicionado, desde luego, a la gente que esperanzadamente votó por ese proyecto, que votó por Andrés Manuel en 2018. Ya se quedaron sin argumentos y ante la falta de resultados, lo único que hacen es inventar nuevos elementos que por una parte son distractores, pero por otro lado son también la evidencia de lo que quieren en el fondo. Del discurso de terrorismo de Estado que aquí han señalado mis colegas del PAN y del PRI, de tachar traidores a la patria, a nuestras legisladoras y legisladores por la actuación y su voto en la reforma eléctrica, eso ya se les desgastó rápidamente al momento en el que Trump los desnudó y se les cayó. Pero ahora, ante eso que rápidamente se les desgastó, ya pasan a la ofensiva con un bodrio de reforma electoral, a pesar de que saben que no va a pasar, como aquí se ha subrayado. ¿Y por qué lo hacen? ¿Creen que con eso se levantarán de la lona y ganarán simpatías de la gente y se meterán en los procesos electorales de este año en las 6 entidades de la República que disputan ya las gubernaturas? Pero decía que al mismo tiempo revelan sus verdaderas intenciones, porque lo que quieren es concentrar en un solo individuo todo el poder. Así actúan efectivamente las dictaduras. Quieren desaparecer al INE, al tribunal, quieren desaparecer la pluralidad política del país, al mismo tiempo que efectivamente amenazan clara y abiertamente con detener a los opositores, de un tipo que no tiene ni siquiera la estatura moral y política para amenazar a los opositores, como es el delincuente, no solo delincuente electoral Mario Delgado, sino padrino de la banda de huachicoleros en Tamaulipas, de la delincuencia organizada, y que por eso ya también se le ha denunciado. Tienen a la Fiscalía, al SAT y a la UIF persiguiendo, amenazando y persiguiendo a cualquiera que se atreva a salirse del guión que dictan en Palacio Nacional todos los días. Eso efectivamente es fascismo, eso es dictadura, y para allá están caminando ellos y quieren llevar al país en su desesperación al saber que perderán en el 2024. Hablan de que, por cierto, dicho por el propio López Obrador en Dos Bocas, en Tabasco, recientemente, que en el 24 nos van a dar una paliza. Ya lo veremos, pero paliza es la que le están dando a la Constitución y al Estado de Derecho, a todo lo que significan las libertades esenciales en nuestro país, a todo lo que significa la pluralidad y la libertad de expresión. Esa sí es una paliza, la que ya le están dando desde Palacio Nacional. Nosotros sí sabemos, amigas y amigos, lo que es ser perseguidos. Yo en lo personal sé lo que es haber sido prisionero político de gobiernos opresores, de gobiernos que no respetaban las libertades. Y por eso desde allí logramos la transición democrática, por eso logramos estar aquí en donde hoy estamos diciendo nuestra verdad y decirla a tiempo, antes de que evolucionemos y de que el país camine hacia donde han caminado otros países en otras partes del mundo, especialmente en nuestra América Latina, que no se tuvo la capacidad por las oposiciones de levantar la voz y de enfrentar junto con la sociedad los intentos de establecer regímenes autoritarios. Jamás, debo decirlo, pensamos que volveríamos a vivir algo así como lo que hoy estamos padeciendo. Pero aquí estamos, no les tenemos miedo a la intolerancia, al autoritarismo, a la persecución, al terrorismo de Estado. Y le digo desde aquí, incluso a Andrés Manuel, durante varios años luchamos juntos por un México democrático. ¿En qué momento te convertiste en lo contrario de lo que hoy eres? Seguramente en el momento en que arribaste al poder de la presidencia de la República y empezaste a enloquecer. Y hoy este gobierno además ha enloquecido con su presidente a la cabeza. ¿Hasta dónde quieren llegar? Ya amenazan incluso con que
entre comillas, lo piensen bien a la hora de votar la reforma electoral, porque ya ven cómo les fue con lo de la reforma eléctrica. Sí, esto que estamos viendo aquí atrás con las fotos, la galería de todos los que, mujeres y hombres legisladores, votaron en contra de la reforma eléctrica y ahora los están queriendo lapidar públicamente. No solo legisladores, como bien lo dijo aquí Alejandro, sino también a muchos comunicadores, gente de la sociedad civil, ambientalistas, etcétera. Otra vez, pues, las amenazas, ahora hasta con pretendidos sitios a la Cámara de Diputados, por ese farsante senador morenista de Guerrero, que dice que va a llegar con varios miles a acampar afuera de la Cámara de Diputados para obligar a que se apruebe esa reforma electoral, ese bodrio de reforma electoral. Ese senador que, por cierto, declaró a los días o a las horas siguientes a la consulta, a la farsa de consulta popular, que como López Obrador era tan querido por el pueblo, debería reelegirse. Ahí están las verdaderas intenciones. Andrés Manuel López Obrador, te lo digo de frente, ya tú que tanto has manejado y sigues manejando el discurso y el papel de Francisco I. Madero como apóstol de la democracia, te has convertido en un Porfirio Díaz, o peor aún, en el chacal Victoriano Huerta al estar asesinando, queriendo asesinar la democracia y las libertades de nuestro país. No lo vamos a permitir. Exigimos un alto a las amenazas y a la persecución política. Ya dejen de sembrar odio, división y miedo. Pónganse a gobernar, como bien se dijo aquí, y no distraigan al pueblo de los temas urgentes. Es cierto, como bien lo dijo Alejandro, lo dijo Marco, ya están moralmente derrotados, pero por sus propias traiciones. Y de cualquier forma, los vamos a derrotar políticamente desde este año y hasta el 2024 para que salgan de Palacio Nacional y acabemos democráticamente con esta pesadilla llamada Morena en el gobierno de la República. Gracias. A sus órdenes. Tenemos 6 preguntas. Iniciamos con Víctor Peña, de Portal TV. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gusto saludarles. Primero, la paliza, el adjetivo de paliza, sí, sin lugar a dudas, la democracia sí ha sido una verdadera paliza lo que hemos visto que tratan de o están tratando de hacer con nuestra democracia. Eso es por un lado. Por otro lado, aquí la invitación a la sociedad civil que tiene que ver con esta persecución política que, como bien lo han señalado ustedes, y ahora hace un momento Jesús lo decía, nos parecía que eran ya tiempos pasados, el de las persecuciones políticas, y nuevamente nos ponen a la sociedad y a los protagonistas de nuestra actividad política en esa misma vereda que ya habíamos rebasado. ¿Cómo hacerle sentir a la sociedad civil que su derecho a la expresión libre, a la libre expresión, estará siendo apoyada por ustedes con una indicación precisa de a dónde acudir si es que se sienten de alguna manera amenazados en su integridad o en su persona? Yo les aprecio mucho su respuesta. Muchas gracias por tu pregunta. Primero debemos recordar cómo se da la coalición Va por México. Fue a petición de la sociedad civil. Fue con nuestra preocupación de no pulverizar el voto opositor. Fue para sumarnos los que estamos preocupados ante el deterioro y la amenaza dictatorial que vive el país, todos los días. Nos sumamos. Recibimos casi 20 millones de votos de las y los mexicanos. Tenemos ese mandato popular. Ahí está la sociedad. Pero además, ahora que se estuvo discutiendo la regresiva, destructiva y contaminante reforma eléctrica, ahí estuvo la sociedad civil, atenta como nunca a la sesión del Congreso, atenta como nunca en las redes sociales, activa. Y hay que decirlo, mientras la sociedad civil felicita a todos los patriotas que defendieron a México diciendo no a la ley Bartlett, la parte morenista los acusaba de traidores a la patria. Este esfuerzo, sin lugar a dudas, seguirá siendo de la mano, junto con la sociedad civil, porque va a ser con ellos con quienes vamos a corregir el rumbo de México en el 2024. Y la paliza a la que el presidente se refiere, se la está dando permanentemente a los mexicanos, a las mujeres.
Le da una paliza a las mujeres cuando le quita las estancias infantiles. Le da una paliza a las mujeres cuando les quita las escuelas de tiempo completo. Le da una paliza a las mujeres cuando les quita el fondo para cuando sean violentadas. Le da una paliza a todos los mexicanos cuando quita el Seguro Popular. Le da una paliza a todos los mexicanos cuando distrae a la Guardia Nacional en el mandato de Donald Trump en vez de darnos seguridad a todas y todos los mexicanos. Le da una paliza a todos los niños cuando quita los fondos para la atención para el cáncer. Nos da una paliza a todos los mexicanos cuando usa y abusa de los programas sociales, llevando a la gente a votar en su gran farsa de revocación de mandato, con la amenaza de si no van a quitarle sus programas sociales. Es él quien le está dando una paliza a todos los mexicanos todos los días. Y es esta coalición que ante cada ataque y cada amenaza se fortalece más, se cohesiona más, y seguiremos dando un paso al frente para cuidar y defender a México. Eso es cuanto yo quisiera responder. No sé si los compañeros. Vamos a responder una pregunta. Échate una pregunta. Sí, una pregunta. Pásate. Siguiente pregunta. Alfredo Flores, News México. Buenas tardes. Voy a hacer una sola pregunta. Se entiende y se sabe que esas iniciativas de cambios constitucionales no van a pasar porque pues ya se demostró con la de la reforma eléctrica. No tiene ya la mayoría calificada que necesita Andrés Manuel, pero ¿no será que está sembrando ahí un problema social lo que está buscando Andrés Manuel, aprovechando, por ejemplo, el artículo 29 de la Constitución mexicana de que pues hay casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o sea, que marca el artículo 29, casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto? También hay otro artículo de la Constitución que habla de estado de excepción. Bueno, usted lo conoce, ¿no? Pero lo voy a leer nada más. El artículo 16, que dice que el Congreso de la Unión podrá otorgar al Ejecutivo Federal facultades extraordinarias. Es decir, no se está sembrando un caos para poder decir a Andrés Manuel, me quedo más tiempo del que marca la Constitución porque no hay condiciones, como se llegó a especular, ¿se acuerda con lo de Chiapas, con lo del 1994? Pero pues Andrés Manuel es un poco más aventado, ¿no? En ese sentido. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo te comentaría que eso es lo que está ocurriendo con un gobierno de Morena, es un caos. No hay resultados en seguridad, en salud, en economía. Fíjate nada más un tema tan elemental, tan fundamental y tan importante que es el tema de las mujeres para nuestro país. Este gobierno es un gobierno insensible, incapaz de dar un solo resultado. Más de 3,000 feminicidios, más de 1,600 mujeres desaparecidas, casi 120,000 homicidios. El país se les cae a pedazos. Donde gobierna Morena, destruyen las entidades. Ve los estados de la República gobernados por Morena, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Colima, Sinaloa, todo el país cayéndoseles a pedazos. Nos prometieron que iban a haber un sistema de salud como el de Dinamarca. Hoy el INSABI es el fracaso más grande en los últimos 50 años. No hay posibilidades de generar proyectos de inversión, apoyo a los jóvenes y en este caso de las mujeres, insensibles, incapaces de escuchar y de presentar una estrategia para dar resultados. Pero yo le quiero pedir a los compañeros de los medios de comunicación, por su profesionalismo y responsabilidad, no nos distraigamos, compañeros. Por eso vamos a crear 3 grupos de trabajo para cada uno de los partidos, todos, vamos a crear grupos de diputados en el Congreso, como se ha hecho, para verdaderamente hablar de los temas del país. Este país se destruye en seguridad, en salud, en economía, en política social, en democracia. Ahí, hoy, ponen a un patán, a un sinvergüenza, ponen a ir a la Cámara de los Diputados para poner un distractor. No podemos distraernos, compañeras y compañeros. Tenemos que estar concentrados. Siempre, si no tienen una, tienen otra. Que la reforma electoral, que hoy la marcha al Congreso son distractores. Nosotros estamos concentrados y no vamos a permitir que violenten y lastimen y destruyan la democracia en nuestro país. Hay muchos ejemplos en el mundo. Son represores, son autoritarios, totalitarios. No tienen la capacidad de entender que mediante un proceso político democrático en nuestro país, ellos llegaron al poder, pero no nos van a asustar, no nos van a amedrentar, no nos van a doblar como doblan a otros. Nosotros estamos aquí firmes, con carácter, con convicción y echados para adelante y no vamos a permitir que en México pretendan instalar una dictadura. Y están moralmente derrotados porque lo vemos y la sociedad cada día se da cuenta de que Morena fue verdaderamente el error más grande que pudo haber dado este país. Porque son una bola de cínicos mentirosos, son unos sinvergüenzas que todos los días quieren engañar al pueblo de México y la coalición Va por México no lo va a permitir. Alberto Zamora, de MBS. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿cuándo presentarán su contrapropuesta electoral? ¿Cuándo la van a presentar? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿a qué instancias concretamente van a acudir para denunciar esta persecución política de parte del Gobierno de México? Gracias. Sí, gracias, Alberto. En cuanto tengamos
listas las propuestas que cada partido está elaborando en materia de reforma electoral, haremos seguramente una presentación común de la coalición Va por México, como lo hicimos para la reforma eléctrica en su debido momento. Ahorita, desde luego, estamos concentrados, además de todos estos asuntos fundamentales que aquí hemos señalado para advertir a tiempo y prevenir, en también atender los asuntos de las elecciones en 6 estados de la República. No tenemos prisa, no va a haber periodo extraordinario del Congreso de la Unión para discutir estos temas, salvo que en algún asunto urgente nos pongamos de acuerdo todos, pero no para que vayamos a discutir los asuntos que a ellos les interesan y que no son los que a la gente le preocupan. Y entonces, pues a ver, tendremos de aquí al mes de septiembre, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones. Y en lo que se refiere a las instancias internacionales, como ya lo hicimos también el año pasado, y ya lo empezaron a hacer, por cierto, nuestras legisladoras y legisladores de Va por México, que acudieron ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, también recurriremos y estaremos mandando información cotidiana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos y a todos los órganos que tengan que ver con la defensa de libertades políticas y defensa de derechos humanos en el ámbito internacional. Interacción informativa. Sí, buenos días, presidentes. Hoy se ve que la coalición día con día se ve más fuerte por las pasadas votaciones que ha habido a nivel nacional. La pregunta sería a cada uno de ustedes, Marco, ¿cómo va Aguascalientes y Tamaulipas? Alejandro, Durango, Hidalgo, Jesús, Quintana Roo. Y también, por último, la segunda pregunta sería, ¿quieren llegar unidos al 2024, cuando, entre otros estados, pasará el EDOMEX, la Ciudad de México y la Presidencia de la República? ¿No creen que al escoger a los candidatos de cada uno de esos estados los puede dividir? Muchas gracias. Gracias, Pepe. Mientras más nos ataquen, más nos cuestionan. Mientras más la sociedad vea esta amenaza autoritaria de regresión dictatorial, más hacen que la coalición Va por México tenga razón de ser. Y ya quedó claro que la coalición Va por México sirve a las y los mexicanos. Entonces, nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde y parte de esto es ganar las elecciones del 5 de junio. Yo lo que hoy les puedo decir es que en todos los estados que vamos coaligados estamos creciendo desde que inició la contienda electoral. Y ya en varios de estos vamos claramente ganando. Este margen, este triunfo, lo da la suma de la propia coalición y que la gente ve la necesidad de ponerle un alto a Morena y a la regresión del país. Y por ello daremos buenas cuentas, buenos resultados en estos estados en donde se está compitiendo y lo haremos de la mano con la sociedad civil, que no quiere que Morena siga teniendo estados, avance electoral, y por eso es que estamos trabajando fuertemente, tanto en materia electoral como en materia legislativa, en la defensa de las libertades y los derechos en México. Gracias, Pepe, por tu pregunta. Gracias, Pepe. Yo te diría que estamos fuertes, sólidos, caminando, avanzando. La coalición ha sido potente. En las 6 entidades federativas donde estamos compitiendo, lo estamos haciendo con un enorme compromiso, trabajando juntos, primero en una coalición electoral, después en una coalición legislativa y hoy impulsando los gobiernos de coalición de la mano y acompañados por la sociedad, por los ciudadanos, para integrar los mejores programas y los mejores proyectos de gobierno. En estas entidades federativas, puntualmente preguntaste, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca y Quintana Roo, estamos trabajando donde vamos coaligados en 4 entidades federativas y vamos construyendo para tener mejores resultados. Lo que sí podemos dejarte claro hoy es que la sociedad tiene una opción real y esa opción es la coalición Va por México. Es la coalición de certeza, de certidumbre, de garantizar armonía, tranquilidad, de garantizar en un proceso democrático que nosotros somos los principales que convocamos al diálogo, a la conciliación, y basta ya de este discurso de odio, de división, que en nada ayuda al pueblo de México. La coalición es fuerte, es potente y vamos a trabajar para irla consolidando cada día más. En el 2023 haremos lo propio, estamos trabajando, tenemos diálogo abierto, la coalición también es un tema de competitividad, de rentabilidad electoral, pero también de programa y de proyecto y de presentar la mejor alternativa
alternativa. Mujeres y hombres que militan en nuestros institutos políticos tienen capacidad y con la propuesta de los ciudadanos construiremos el mejor proyecto. Claro que transita el 2023 en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, en el 2024 la Presidencia de la República y las entidades que habrán ir en competencia, pero lo que sí te podemos garantizar, Pepe, es que todos los días trabajamos, anteponemos cualquier interés personal, antes de ser priistas, panistas o perreístas, somos mexicanos, estamos poniendo el interés de México y las 3 dirigencias nacionales seguiremos construyendo con solidez para fortalecer la candidatura presidencial y hacerlo juntos, con la mejor propuesta. Lo que hemos dejado claro es que nosotros seremos facilitadores, seremos constructores de una candidatura que sea sólida, que tenga proyecto de nación, que tenga viabilidad, que genere certeza, certidumbre, y lo que sí está claro es que Morena se cae a pedazos y que en el 2024 van a perder la presidencia de la República porque ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, son candidatitos. Yo solo agregaría que tengan la seguridad plena, Pepe, todas y todos, de que vamos a ir juntos en el 2024 y en las elecciones del próximo año, que serán igualmente la antesala, para que, encontrando el método, el mecanismo adecuado, podamos resolver, contar y avanzar con la mejor candidatura en todos los estados que estarán contendiendo en el 2024 y desde luego la parte principal, que es la de la Presidencia de la República. Vamos a ponernos de acuerdo, ya estamos hablando de algunos mecanismos, de algunos métodos posibles para que podamos asegurar ir con la mejor propuesta, como aquí se ha dicho, para la Presidencia de la República. Allá que se sigan consumiendo las corcholatas morenistas, ya se están quemando unas, sacan a otra, de repente salen con una más y siguen, por cierto, atendiendo asuntos sin pedir permisos, sin pedir una licencia o sin retirarse de su cargo, empiezan a hacer campañas preelectorales antes de tiempo y eso también constituye una violación a la ley, pero parece que eso es lo que menos les importa. Para ellos el Estado de Derecho no significa nada. Que no nos vengan con que la ley dice tal cosa. Francisco Garcías. Hola, yo quisiera preguntarles, ¿qué les dice el hecho de que el pasado viernes en Querétaro un destacado morenista, Ricardo Monreal, dijo que Morena o el gobierno no tienen derecho de pisotear a la oposición? Él recordaba sus tiempos de opositor y decía que así los habían tratado y llamaba a los morenistas a reflexionar sobre este tema. Esa sería una primera pregunta, después les haría otra. Pues, a ver, le entro a esa. Mira, celebro que haya por lo menos atisbo de algunas voces, de algunas expresiones de racionalidad, de tranquilidad, pero parece, por lo que vemos desde acá, que es una especie de gota de agua en el desierto ese que constituye el autoritarismo de Morena, impulsado y protagonizado centralmente por el propio presidente de la República. Pues qué bueno, ojalá, y sean muchas más voces las que se pronuncien en este sentido y que también desde dentro ayuden a frenar el autoritarismo y la intolerancia, porque no vamos a permitir que acaben con la pluralidad. Marco y Alejandro no tendrían nada que decir. Sí, si nos puedes hacer la pregunta y te contestamos para no. Pues la misma. ¿Qué reflexión te deja el hecho de que Ricardo Monreal, desde dentro de Morena? Pero nos puedes hacer la otra pregunta y te contestamos las dos de una vez. Bueno, no, es que igual se van por la otra y luego se olvidan de esa, pero bueno. Te la contestamos. Okay. Ándale, Paco. En la situación en la que estamos viviendo, esta campaña de odio, estas acusaciones de traidores, esta polarización que es evidente en el país, no perciben riesgos de que pudiera salirse las cosas de causas legales y que en algún momento pudiéramos tener una situación de alto impacto, digamos, un magnicidio. Fuerte tu pregunta, querido Paco. La segunda. La primera, ¿qué nos sorprende que se hable de respetar la pluralidad y a la oposición? Pues así debería de ser. Eso no tendría que ser noticia. Respetar la forma de pensar de cada mexicano es nuestro deber, aunque no coincidamos con ella. Ese es el derecho a disentir, a no estar de acuerdo, la libertad. Ojalá fueran más los morenistas que ven con preocupación
la actuación del presidente de la República. Y respecto de tu segunda pregunta, el gobierno morenista y López Obrador todos los días busca que el país se salga de los cauces legales. Él protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Ni cumple la Constitución y las leyes que de ella emanan y solo la quiere hacer cumplir en los bueyes de mi compadre, porque cuida y protege a todos los suyos y persigue, hostiga a todos los opositores. Están violentando la ley de manera permanente. Desde el presidente, cuando de forma reiterada el INE, el tribunal, lo recombinen a que no siga manifestándose en las mañaneras, en periodos electorales, una y otra vez lo vuelven a hacer, a usar y abusar de los recursos públicos, del avión de la Guardia Nacional. Ahora vimos recientemente a otro secretario en activismo político. Eso es absolutamente inaceptable. Y por si fuera poco, buscando que hermanas y hermanos mexicanos nos confrontemos. Cuando viene la provocación de la violencia desde el gobierno, puede llegar a ser muy peligroso y ya no contenido. Yo espero que por el bien de México dejen de provocar odio y violencia, porque eso puede terminar en vidas humanas. Gracias. Te voy a contestar a las dos, Paco, ya sabes, muy puntual. Primero te diría que la posición que mencionó el senador es la posición que tendría cualquier político comprometido con el respeto a la Constitución, con la pluralidad política, por la división de poderes y por pensar en un México que tenemos que construir todos, aunque pensemos de manera distinta. Nosotros tenemos claro que el respeto irrestricto a la Constitución es la base fundamental de poder construir un modelo democrático donde todos podemos opinar, donde todos podemos disentir, pero al final del día lo que tenemos es un objetivo claro, que es que le vaya bien a México. Me preocupa y hago responsable y hacemos responsable al gobierno de Morena, a este gobierno intolerante, intransigente, incapaz de generar diálogo y construcción de acuerdos y consensos por México, porque estas campañas de odio han desatado verdaderamente la polarización en el país. Y eso no nos ayuda. Tan solo por comentarte, Paco, en el pasado proceso electoral, después de los datos que les di en los temas de seguridad, en el pasado proceso electoral hubieron más de 100 asesinatos de candidatas o dirigentes vinculados en el proceso electoral y más de 1000 ataques a quienes participaban en ese proceso electoral. México, tú lo sabes bien, asesinan a periodistas y no sucede nada, desaparecen mujeres, y tienes casos fundamentales que este gobierno se hace de la vista gorda, simple y sencillamente no los atiende. Por ello, sí es verdaderamente lamentable que se siga todos los días fomentando este discurso y que cualquier tragedia que llegue a ocurrir por este discurso de odio y de división es responsabilidad del gobierno de la República, es responsabilidad de Morena, porque ante los ojos de la sociedad, la coalición Va por México, el PAN, el PRI y el PRD, siempre hemos tenido un discurso de construcción de acuerdos y consensos por México, un discurso de competencia democrática, un discurso donde lo que se privilegie sea la propuesta y la decisión de los ciudadanos. Pero en Morena están desesperados porque ven que ya se les cayó el teatro, porque ven que no avanza este país y porque todos los mexicanos lo vivimos. Hay que preguntarle a quienes están aquí mismo en esta conferencia de prensa, que son padres de familia, que son mamás, que son papás, no les alcanza. Subió el huevo, subió el frijol, subió la carne, subió la tortilla, todo, la gasolina, la energía eléctrica, el gas, el servicio de salud, no hay apoyos para el campo. Por eso lo digo con respeto pero con firmeza, son unos cínicos, mentirosos y sinvergüenzas que quieren engañar a este país todos los días. Pero la gente ya se dio cuenta y en el 2022 vamos a tener un avance importante en la coalición, en el resultado democrático. El 2023 lo estamos consolidando, no tengan duda, tengan certeza plena que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a ser mucho más competitivos día a día y que en el 2024 por eso están desesperados, porque saben que van a perder la presidencia de la República. Última pregunta, Enrique Méndez, La Jornada. Buenas tardes a los tres dirigentes. 2 puntos, por favor. Consultarles si este mecanismo, acá a tu izquierda, Alejandro. Sí, pero consultarles a los tres dirigentes si estos mecanismos de los que ya están hablando considera lo que ya ha presentado Alejandro Moreno respecto de unas consultas o elecciones primarias por cada partido para presentar finalmente un candidato presidencial en 2024 o solamente es una idea que está concibiéndose. Y finalmente, para Alejandro Moreno, preguntarle qué respuesta le da al fiscal de Campeche, que ha informado que hay una investigación por la gubernatura durante su gobierno en la entidad y que lo va a citar a declarar. ¿Qué respuesta hay a eso? A ver, mira, sobre lo primero, desde luego que es una propuesta que
compartimos la que aquí se presentó como parte de un paquete de posibles y necesarias reformas electorales, la de elecciones primarias el mismo día para todos los partidos, elecciones organizadas por el INE. Si la ley no nos da para eso, encontraremos algún otro mecanismo, pero de eso apenas hemos empezado a platicar. Y no más para contestar de mi parte o hacer un comentario de mi parte a la primera pregunta de Paco, ahorita que Alito conteste la que le hiciste directamente a él, le diré, aunque adelanto, que hemos dicho nosotros en lo que se refiere a esto de Alito, de Alejandro Moreno, presidente del PRI, que cuenta con toda nuestra solidaridad, porque es parte de este escenario de persecución política al que se están enfrentando, al que nos estamos enfrentando ya, quienes tenemos la osadía de levantar la voz y de criticar al dictadorzuelo de Palacio. Entonces, y por otra parte, pues es que hay un clima de descomposición política muy riesgoso, muy peligroso para la convivencia democrática, que genera todo lo que aquí hemos denunciado, para no repetir, y que cualquier cosa en algún momento se puede presentar. No deseamos de ninguna manera que eso pueda llegar a darse. Si se presentara en algún caso, en algún momento, un magnicidio, será porque viene desde dentro. El presidente se mueve quizá con mayor seguridad que con la que se movían presidentes anteriores. Es cosa de verlo siempre con quién sale a las giras, cómo llegan los avanzadas, quiénes lo siguen, quiénes lo cuidan. Eso de que el pueblo lo cuida y con eso él se cuida solo, que se lo crea su familia ahí en Palacio Nacional. Pero de ninguna manera deseamos que eso suceda. Lo hemos dicho muy claro, Enrique. Creemos que el modelo de participación con elecciones primarias para elegir al candidato presidencial sería muy bueno para México. Por eso estamos proponiéndolo en reforma constitucional, para que sean elecciones el mismo día para todos los partidos políticos, organizadas por el Instituto Nacional Electoral, para que así cada ciudadano acuda a la urna y diga ahí en qué proceso interno de selección de candidato desea participar. Y ahí se le entregue la boleta del proceso por el cual desea participar y que solamente pueda votar en uno de ellos. Y de esa manera hagamos elecciones primarias para la elección de nuestros abanderados. Por eso es la propuesta constitucional. De no ocurrir esto, como ya bien se ha dicho aquí por Jesús Zambrano, pues buscaremos la manera de poder encontrar con las reglas que actualmente se tienen, con la ley vigente, con nuestras propias reglas partidistas, los consensos adecuados para poder encontrar a la persona más competitiva, que sume a la sociedad, que aglutine a los partidos coaligados para hacer un cambio, para corregir el rumbo de México en el 2024. Y respecto de tu segunda pregunta que le haces a Alejandro Moreno, a ver, es claro y evidente. Es parte de la persecución a quienes piensan distinto, a quienes se oponen, a quienes votaron en contra de la regresiva, destructiva y contaminante ley Bartlett. Y por eso la coalición Va por México y Acción Nacional le ofrece también el respaldo y el acompañamiento a Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Porque hoy lo que necesitamos es preservar esta coalición. Hoy lo que México necesita es una oposición fuerte, valiente, que no se dobla, que no se vence y que no se vende. Y de esa forma es que estamos más cohesionados que nunca, sabiendo que el adversario está enfrente, que es un dictador que quiere hacer de la democracia mexicana una autocracia. Y por eso le decimos a Alejandro Moreno y a todos los perseguidos políticos en México: amigo, no está solo en esta lucha por la democracia en nuestro país. Gracias. Quisiera compartirte que lo más importante para nosotros, bien lo ha señalado Marco Cortés y Jesús Zambrano,
es tener un mecanismo claro, abierto, transparente para el 2024. Así lo haremos. Seremos respetuosos de los mecanismos internos de cada partido político, como el PRD tiene sus mecanismos, el Partido de Acción Nacional y el propio Partido Revolucionario Institucional tiene sus métodos. Habremos de hacer adecuaciones para ir en un proceso donde todos se sientan incluidos y donde haya participación, así que se está trabajando fuerte. Coincidimos en propuestas que se han planteado, que ha planteado el propio Partido de Acción Nacional, que ha planteado Jesús. Nosotros tenemos propuestas, pero ello llegará en tiempo y forma y habremos de ponernos de acuerdo. Por ello es lo que les preocupa, lo que los tiene desesperados y moralmente derrotados a estos de Morena, que verdaderamente no dan una y que les vamos a ganar en el 2024. Yo te diría, lamentablemente, el fiscal de Campeche actúa por consigna, anunciando públicamente quiénes serán sus perseguidos políticos. Yo diría con mucho respeto que yo creo que si su papá viviera sería una vergüenza ver lo que está haciendo su hijo. Pero como lo hacen públicamente, nosotros estamos listos para resistir esta embestida. No nos van a asustar ni nos van a amedrentar y van a recibir una respuesta puntual. Van a recibir respuesta puntual y por ello lamentamos que haya una persecución política contra todos, contra todo aquel que piensa distinto. Y bueno, pues yo te diría que a este país apunta con estas acciones, como en otros países se ha dado, ¿no? Como Stalin, como Pinochet, como Videla, como Stroessner. Un gobierno dictador, ahora que está muy presente, como el de Vladimir Putin también en los temas de la guerra. Y entonces yo te diría que vamos a cerrar filas, que vamos a apoyar a las y los mexicanos que sean perseguidos políticos, porque este es un gobierno represor, autoritario. Y muchas veces no es que yo quiera señalarlo con mucha puntualidad, como dicen ustedes, pero que no salga de aquí. Luego dicen que en los palacios viven los reyes, y los reyes no escuchan, los reyes se marean. Y luego dicen que cuando se suben un ladrillo, los inteligentes se marean y los que no tienen capacidad se vuelven locos. Yo creo que nosotros estamos listos para resistir la embestida y, como te dije, a nosotros lo que nos sobra es carácter e inteligencia para defender a México. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Bueno, pues ahí está claramente Alito Moreno, Marco Cortés y Zambrano hablando de que pues según ellos tienen persecución política, que no hayan que hacer, que no hayan la puerta, pero pues realmente vemos que no es así, que pues básicamente se han dedicado a mentir, a robar estos candidatos que pues prácticamente no tienen llenadero, quieren y quieren más. Entonces pues es hora de nosotros como el pueblo votar el voto masivo para Morena, el voto masivo para Andrés Manuel López Obrador y para el voto masivo para el siguiente presidente de la República o presidenta. Darle la mayoría calificada para que pueda hacer estas reformas que habla el Magnífico. Me imagino que va a dejar pendientes porque la oposición se va a oponer con la reforma electoral, la reforma de la Guardia Nacional y de la eléctrica. Entonces pues básicamente le está dejando así como que un legado al Magnífico a la siguiente generación para que básicamente ellos se agarren y se preocupen por pasar esas leyes y así empezar a estar cambiando y haciendo leyes a favor de de México, del pueblo, porque pues ya ven que el PRIAN nomás piensan en ellos y básicamente nomás están a la deriva de a ver qué quieren los jefes, los empresarios o entrevistas hacia Estados Unidos. ¿Y que ustedes qué opinan al respecto de esto? Si me pueden apoyar con estrellas que no afecten tu economía, hasta mero abajo le dan es compartir y luego una estrella de color dorado le presionan que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Muchísimos mensajes al parecer de la gente. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Muchísima gente en contra básicamente del prianismo. Así que pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.